Buenas tardes. Antes de iniciarnos en el recorrido de la filosofía materialista, vamos a hacer un pequeño recuento de los rasgos predominantes que examinábamos ayer en nuestro estudio comparativo, que habíamos denominado morfología comparada, de hechos y rasgos propios de la historia, que aparecen y que en forma dialéctica se van conduciendo como para poder brindarnos a nosotros una imagen del universo y construir eso que llamamos imagen del mundo, o también hemos denominado imago mundi, Weltanschauung, que es uno de los componentes esenciales de todo paradigma y que explica los cambios de paradigma dentro del proceso de la cultura hacia la civilización. Dijimos, en principio, que vamos a examinar aquellas filminas que nos dieron origen a este estudio comparativo, y con eso yo le propuse que ustedes examinaran para su hermenéutica, para su interpretación y análisis crítico. En grandes rasgos, hemos examinado el conocimiento y el problema de la verdad. Y para caracterizar el resultado de la posmodernidad, decimos que la posmodernidad se expresa contra la racionalidad carente de sabiduría en general, es como un desengaño respecto de ella, ¿no? La posverdad es de algún modo el rasgo propio de esta posmodernidad, y el relativismo también lo es. También dijimos que lo era la crisis de la idea del progreso, y los ideales de frustración, de ilustración, quedan subsumidos de alguna forma en esa falsa sabiduría, falsa racionalidad, o una racionalidad inconducente frente a la necesidad y la búsqueda de un sentido y una sabiduría respecto del sentido y el significado de la existencia. Los ideales de ilustración entonces quedan desenmarcados, como también asimismo también hay una especie de proyecto de desublimación, ¿no? Como resultado de ello. También señalamos la importancia del vitalismo como una síntesis entre positivismo y romanticismo del siglo XIX. El derecho, decíamos que hay una especie de relativismo axiológico, en donde sentíamos que pareciera que todo vale, y que da lugar a eso, por lo tanto, a la negación de una verdad universal y de un valor universal, y sí a la suspensión de todo ese juicio, y por lo tanto a sostener la irracionalidad misma del sentido de valor. En cuanto a la historia, también habíamos nosotros mencionado que a través de esa evolución que venía desde la verdad sagrada, o desde la verdad propia del medioevo, que era la verdad la verdad del plan divino, que se pasaba a una visión mecánica del universo, que convivía luego ya en las postrimerías, cuando la modernidad llega a su culminación, con la expresión fenomenológica de la filosofía fenomenológica de Hegel, como una expresión orgánica de una verdad que se autoconstruye, que se autodevela, una verdad que tiene
prácticamente los momentos propios que se dan en la propia evolución de todo organismo vital. Por eso llamamos a esto visión orgánica de la historia. Finalmente, decimos que la posmodernidad se expresa frente a todas estas como un pensamiento único, como el fin de las explicaciones finalistas, el fin de o la negación de toda explicación finalista, porque se considera que este es, de algún modo, la consagración de los tiempos. Y este momento, el momento del pensamiento único, le pertenece al liberalismo como forma exclusiva, ¿no? Como expresión última, como expresión más exultante del espíritu del hombre. En cuanto al papel revolucionario, a la libertad y al papel revolucionario de la burguesía y la consolidación del Estado burgués, vemos que hay un renunciamiento al ideal revolucionario y una burguesía que se halla en crisis. Ya, digamos, ha abandonado su rol verdaderamente combativo, activo y combativo, y hay un renunciamiento en sí del ideal revolucionario, ¿no? Es como que ese pasaje que nosotros mencionábamos entre las verdades emblemáticas que perseguía las revoluciones, que lo hemos caracterizado muy sucintamente en las tres ideas de libertad, igualdad y fraternidad, ellas mismas conducen a su propia contradicción, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo, ese renunciamiento al ideal revolucionario forma parte del espíritu propio de esta nueva burguesía. Va acompañado de esa misma evolución que hicieron los estados, de la monarquía absoluta, al estado libertario en donde se incluyó y se desarrolló el tercer estado, que sería la clase burguesa, encuentra en esta posmodernidad un fin de la soberanía de esos estados. El Estado mismo está en crisis. Lo vemos en las formas de la educación, ¿no? Una característica muy particular está dada precisamente por el abandono de las figuras propias que sustentadas en el Estado. Las revoluciones producidas por los movimientos, los distintos movimientos de género, los movimientos feministas, los movimientos ecológicos en defensa de las reservas planetarias y del equilibrio planetario. La misma crisis de la educación pone de relieve el fin del Estado en las formas que estábamos acostumbrados a visualizarlo. La crisis del patriarcado es un reflejo también dentro de las instituciones como el matrimonio, como la escuela. Son signos propios de un abandono de las formas del Estado como estábamos acostumbrados a sostenerlas. Y se habla hoy ya no de la forma circular, cíclica, propia, encerrada del Estado, de lo estatal, sino que se habla de lo global. La comunidad es global. En cuanto también al capitalismo, hemos dicho también nuestro comentario anteriormente, y hemos llegado a que la expresión típica de la posmodernidad es el capitalismo financiero, es decir, la industria al servicio de la banca internacional. Respecto de la cultura, señalamos la New Age como expresión típica de la posmodernidad. Esta
New Age, de algún modo, contiene, como dijimos dialécticamente, como es la propia dialéctica en el sentido del Aufheben, de negar, conservar y superar. Esta New Age, de algún modo, niega, contiene y supera a las formas anteriores, ¿no es cierto? Las ideas que expresan el estado cultural de los pueblos en general, y las ideas de cultura como un sujeto histórico que que en su desenvolvimiento se va autorrealizando y toma autoconciencia, llegan a la expresión del New Age con una segunda religiosidad, con una suerte de panteísmo, de orientalismo, de identificación entre el sujeto y la naturaleza. Esto juntamente con aquel primer elemento que nosotros señalamos como una especie de metafísica del éxtasis, cuando hablamos del estado de abierto del ser en Heidegger, como cuando hablamos del ser como la identidad entre el hacer y el tener. Algunos lo traducen como la voluntad del consumo, la conciencia dirigida solamente al consumo y al confort. Creo que en el concepto de la identidad que establece Sartre entre ser como hacer y tener, hay algo más también, ¿no es cierto? Pero dejándolo un poco ahí, porque formaría parte de estas filosofías idealistas de las cuales nos vamos a tener que separar para incluirnos dentro de nuestro camino hacia el materialismo histórico. Sin embargo, decimos que este es el nudo metafísico, en donde podemos hablar de una especie de forma de situarse el sujeto ya no en la mismidad, en la subjetividad, el dirigirse como hace el hombre moderno hacia la intimidad, hacia la subjetividad, sino en la necesidad del éxtasis, de la exposición, de salir hacia afuera. Y el éxtasis también dijimos que tenían todas estas formas. El espiritualismo, digamos, del espiritualismo al misticismo, ¿no es cierto? Ese movimiento propio. Pero el espiritualismo sería más propio del siglo XIX, pero el misticismo, el panteísmo, el orientalismo, son las formas en que se adapta, en que esta dialéctica, este proceso dialéctico que tiene la cultura, nos dirige entonces desde las formas primitivas, las formas propias de la modernidad y las formas propias de la posmodernidad. Bueno, vamos a dejarlo subrayando que esta precisamente es el nudo central de la metafísica que va a terminar conduciendo a ese estado de eyecto, ese estado de arrojo hacia el exterior, que es propiamente esta filosofía del éxtasis que sostiene a la posmodernidad, ¿no es cierto? También lo hicimos en relación al consumo, lo dijimos en relación al sensualismo, al hedonismo. Bueno, podrán repasar en estos cuadros aquellas cosas que ya se dijeron antes de que podamos entrar de lleno a una segunda etapa, ya no tan introductoria, sino propia de la filosofía materialista. Buenas tardes, les agradezco que me hayan acompañado y será hasta otro día.